tiempos de avivamiento. Te enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación de la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. Vamos a gozarnos en su presencia. Vamos a levantar gritos de júbilo, voces de regocijo delante de Dios, exaltación al Rey. Grito de júbilo. Exaltamos, Señor. Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Y alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Sí, Señor. Gracias por la victoria, Señor. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Y alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Y alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Cristo. Cristo. Dale fuerte esas palmas a nuestro Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Cuántos estuvieron el miércoles de noche aquí? A ver, levanten la mano. ¿Qué es lo que vimos, Dios? Creo que vimos un milagro tan poderoso. Realmente nos dejó a todos con mucha expectativa
de un Dios viviente, esa manifestación de sanidad, ahí, ese momento, un milagro. Estamos muy agradecidos y esta mañana, con todo mi corazón, vamos a aprender algo muy poderoso en nuestras vidas. Todos los que estamos aquí, al entrar en esta nueva vida en Cristo, también pasamos circunstancias, pasamos pruebas, tribulaciones, pruebas del Señor. Cuando Él permite algo es para probar nuestro corazón. Pero también esta mañana vamos a aprender a tener éxito y vamos a desechar los obstáculos para el éxito. Este es el mensaje de esta mañana, desechando los obstáculos para el éxito. ¿Por qué Dios determinó que nosotros tuviéramos éxito en nuestra vida? Aún el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, pues yo he vencido el mundo. Estaba hablando de una bendición, de un éxito que Él tuvo a pesar de la mucha oposición, a pesar de las circunstancias difíciles que Él atravesó. Y vamos a entrar en la Semana Mayor, la semana tan preciosa de recordar esa victoria que Cristo nos dio en la cruz. Así que estamos aquí para tener éxito. Algunas personas fracasan en alcanzar las metas de Dios y otras siempre tienen éxito en lo que emprenden. Han visto gente que tiene mucho éxito en todo lo que emprende. Parece que nada les sucediera a las personas, pero vamos contra viento y marea, porque el enemigo siempre se opone a que nosotros avancemos hacia el éxito que Dios tiene para nuestra vida. Dios tiene un plan y un anhelo para nosotros. Todos nosotros estamos en un plan de Dios, un plan perfecto. Y Él comienza a darnos dirección, metas y el propósito para nuestras vidas. ¿Cuántos han leído Jeremías capítulo 29? Vamos a ver lo que dice la palabra en este libro del profeta Jeremías. Nos vamos a dar cuenta que Dios tiene buenas cosas para nosotros. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos de bien. Estamos en Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque dice el Señor: yo sé los pensamientos. Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, pensamientos llenos de paz, para darnos lo que nosotros estamos anhelando, las cosas buenas que Él preparó de antemano para su pueblo. Entonces vemos que los pensamientos del Señor son pensamientos de bien. Y esta mañana vamos a aprender que muchas veces luchamos y no logramos triunfar. ¿Por qué? ¿Por qué si el Señor está por nosotros? ¿Por qué si sus pensamientos son de paz para darnos lo que nosotros anhelamos? ¿Por qué nosotros a veces fracasamos en este llamado tan específico que Él nos ha hecho como sus hijos, como una familia de Dios? Vamos a ir a Hebreos capítulo 12 para ver por qué causa algunos no tienen el éxito que Dios espera. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí habla algo poderoso la palabra. ¿Cuántos han leído este libro de Hebreos? Especialmente el capítulo 11, anterior a este que estamos leyendo. Todo el capítulo 11 habla de la fe. Y habla de mucha gente que por la fe ha tenido éxito. Habla de muchos cristianos, de mucha gente, de muchos hombres y mujeres de fe. Han creído en Dios y han tenido éxito. Entonces todo el capítulo 11 está lleno de narraciones de gente así. Ahora, dice la palabra que nosotros estamos como en un lugar donde mucha gente nos rodea, gente que ya murieron y gente que vive por fe. Hay mucha gente, hombres y mujeres de fe todavía en el mundo, predicando la palabra y manifestando esa gloriosa presencia del Dios vivo. Estos son testigos para nosotros, o sea, quiere decir, son nuestros ejemplos. Y nosotros, cuando queremos ver que nuestra fe se levante, nosotros debemos leer la palabra acerca de las obras poderosas que el Señor hizo a través de Moisés, por ejemplo. Entonces la palabra nos está llamando a tener conocimiento de que alrededor nuestro nos rodea una infinidad de personas, tanto las que están aquí en la palabra como hombres y mujeres que Dios usó para llevarlos al éxito, o gente que todavía vive. Cuando nosotros escuchamos los grandes avivamientos de la Iglesia de Colombia, del pastor Ricardo y María Patricia Rodríguez, nos damos cuenta de que el Dios viviente sigue obrando, de que Él no ha dejado de obrar, y Él obra a través de gente de fe. Entonces la palabra de Dios nos está llamando a darnos cuenta de que estamos rodeados todavía de gente que manifiesta profunda fe y que Dios se glorifica a través de ellos. Y dice así entonces la palabra: por tanto, nosotros también teniendo en derredor, rodeados, nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces viene el consejo de Dios. Para que tengamos éxito, nosotros debemos siempre pensar que solamente a través de la fe vamos a ver las cosas maravillosas del Señor, vamos a ver al Dios vivo obrando. Aún en el versículo 6 del capítulo 11 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Ya sabemos que sin fe es imposible que nosotros podamos agradarle. Ahora, viene el consejo entonces. Dice: si ustedes están rodeados de mucha gente que han tenido éxito, ustedes también hagan lo siguiente. Dice: despójense de todo peso del pecado que les asedia y corran con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Ahora, qué bendición. Aquí nos muestran en la palabra dos aspectos perjudiciales en la búsqueda del éxito. La una es las cargas o pesos. ¿Qué son las cargas o pesos? Son todas las oposiciones que vienen, son las cosas que molestan y obstaculizan el éxito, son las cosas que vienen a nuestra mente, nuestros pensamientos, las preocupaciones que nos desalientan. Son todas esa serie de cosas que a veces están aquí, pero la realidad está en la palabra de Dios. A veces nosotros estamos con muchos pensamientos negativos. Esa no es la verdad. La verdad es que Dios te ha dicho: no te dejaré ni te desampararé hasta que alcances tu éxito. Entonces, estamos viendo que hay dos cosas. La una, como dije inicialmente, las cargas o los pesos. Dice: despójense de todo peso. Dejen al lado esas cosas. Y una verdad
que nos libera de las cargas es entregarle al Señor. Yo esto aprendí cuando llegué a la iglesia cristiana. Siempre el pastor decía, vengan al altar y dejen sus cargas. Bueno, el venir era una actitud de fe. Tú puedes hacer en tu casa el dejar las cargas al Señor, porque ese es un peso, algo que no te deja avanzar hacia el éxito. Estás tú trabajando con todo el entusiasmo y el rato menos pensado, el enemigo te pone un pensamiento de depresión. Te hace recordar cosas feas con el fin de obstaculizar que avances. Esto se da en todos los cristianos, no solamente uno, todos han pasado esto. Nadie puede correr hacia la meta si lleva, pónganse ustedes, la idea de 25 libras en cada pierna. Ahí cargando 25 libras nadie va a poder correr. Es el mismo ejemplo que les doy. Cuando la persona tiene pensamientos que no son agradables, no podemos correr hacia la meta, no podemos llegar al éxito. Nos detiene, nos jala para atrás. Y la segunda cosa que es perjudicial para el éxito es el pecado. Nosotros sabemos que los pecados son cosas que nos enredan y nos hacen desperdiciar las bendiciones de Dios, atrasar las bendiciones de Dios. A veces no nos damos cuenta que una mentira puede ser muy perjudicial para que avancemos. Parece que nada sucede cuando mentimos, porque no podemos ver el ámbito espiritual. Pero ya el momento que nosotros estamos mintiendo, nosotros estamos de parte del padre de la mentira, que es el diablo. Y las cosas no van a ir en bendición, porque estamos yendo para el lado contrario de Dios. Hay mucha gente que quiere hacer lo que le da la gana y sí puede hacer, porque solamente Dios está viendo tu interior y Dios conoce. Pero sabes que cuando haces las cosas negativas, haces una mala siembra y vas a cosechar. Y vas a cosechar algo que no es correcto. Entonces, Dios conoce cada corazón. El ámbito espiritual es real, muy real. Dios está aquí en medio de nosotros esta mañana. No es que solo los miércoles de milagros esté el Señor. Él está aquí esta mañana. ¿Por qué? Porque lo estamos invocando. Pero vamos a ver qué pecados pueden quitarnos de la gracia de Dios. La palabra de Dios dice que por gracia somos salvos. ¿Cuántos han oído eso? Es una bendición gratuita si tenemos fe en Jesucristo. La gracia es el favor de Dios, el favor gratuito. No tenemos que hacer nada para merecerlo, ya el Señor lo hizo en la cruz. Hay cosas que nos roban esa gracia. Hay dos cosas que dice aquí en el libro de Hebreos mismo, y vamos a ir a Hebreos 12, 14, dice la palabra. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Es un consejo que está diciendo, por favor, sigue la paz. No tengas discordias, ni peleas, ni contiendas con nadie. Y la santidad sin la que tú no podrás ver a Dios. Y luego dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La semana pasada hablamos acerca de la raíz de amargura, que se origina por la falta de perdón, cuando no perdonamos a las personas con las cuales tenemos un roce, por lo general vamos a terminar amargados. Y una persona amargada siempre va a obrar mal, va a tratar de hacer daño a otros sin darse cuenta a veces. Una persona amargada con las actitudes, con la forma de ser, va a tratar y va a hacer daño, sí. Entonces, la persona amargada cae de la gracia, o sea, ya no puede recibir gratuitamente el favor de Dios, ya no recibe.
¿sí? Pero también la palabra habla de otra cosa más. Aquí ha seguido a esto. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y aquí nos habla de un segundo pecado que nos quita del favor de Dios. Alguien que hizo el desechar lo más valioso era la primogenitura que tenía. Esaú la desechó. Esaú, ¿quién era Esaú? Hermano de Jacob. Los dos nacieron el mismo día, dos hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Pero Esaú fue el primero que salió. Entonces él tenía derecho a la primogenitura, el primer hijo, los derechos de ser el primero, había bendiciones para los primeros hijos. Y dice la palabra que él fue un fornicario, dejando lo más valioso que Dios le había dado, el ser primogénito. Lo vendió por un plato de comida. Sucede muchas veces que dejamos esta salvación por cosas materiales. Dejamos por cosas que nos atraen más y dejamos el reino de los cielos y su justicia, que dice que debe ser lo primero en nuestra vida, buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto será dado por añadidura. A veces vamos por la añadidura, como fue Esaú, y queremos que Dios nos bendiga, ¿sí? Entonces, esta clase de cosas sucede muchas veces. Vamos a ver cómo perdió Esaú esta bendición de la primogenitura. Génesis capítulo 25, versículo 27. Dice la palabra del Señor: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Rebeca era la madre de los dos. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Ese guiso rojo era un plato de lentejas que fue preparado por Jacob. Dice la palabra que los dos tenían diferente forma de ser. Jacob preparó un plato de comida, y viene Esaú de casa y le comienza a pedir que le venda. Y Jacob respondió: véndeme en este día la primogenitura. Qué tremendo. ¿Sabes qué? Es que sabía Jacob lo que significaba ser el primero. Ser el primero significaba llevar la descendencia de la familia. Representaba la descendencia y también las bendiciones iban sobre el primogénito. Pero vamos a ver después de un rato lo que también significa ser primogénito. En ese tiempo Dios escogió a los primogénitos y los llamó para mí, o sea, destinados para Dios, destinados para ser propiedad de Dios. Así es que Jacob quería eso. Más que cualquier cosa, él anhelaba tener esas bendiciones. ¿Cuántos anhelan tener bendiciones de Dios? ¿Cuántos anhelan también pertenecerle a Dios? Sí, ser de propiedad de Él, y lo somos mediante Cristo. Ahora lo somos. Ahora ya no solo los primogénitos, ahora todo el que llega al Señor es propiedad de Dios. ¿Sí? Qué tremendo, qué bendición. Entonces, miren lo que dijo Esaú. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob la primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú
la primogenitura. Mira lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros pensamos, bueno, chulla vida, ya pues voy a disfrutar, hacer lo que quiero, y por qué tengo que sujetarme a los consejos de Dios, y por qué tengo que hacer las cosas como Dios quiere, por qué tengo que buscar la voluntad de Dios, y no nos damos cuenta que estamos desechando una herencia tan preciosa para que nosotros tengamos éxito aquí en la tierra. Una herencia de parte de Dios, el haber sido llamados y separados como el pueblo santo del Señor. Dice en la segunda carta de Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Dios adquirió cada vida a un precio de sangre, ¿sí? Esa obra poderosa que Jesucristo hizo en la cruz, que mucha gente todavía no entiende, gente que todavía no tiene conocimiento, dice, ¿por qué murió Él? ¿Por qué murió el Hijo de Dios? ¿Por qué tenía que morir si era el Hijo de Dios? Pues nosotros tenemos que saber que esa muerte fue el pago, como una compra que Dios Padre hizo para podernos redimir, para podernos salvar a nosotros, para que seamos ya su pueblo, para que ya no vivamos en el mundo, en fracasos, en pecado y en condenación. Entonces, ¿qué es esa maravillosa bendición de que somos pertenencia de Dios? Que no debemos desecharla como lo hizo Esaú, no debemos menospreciar la gracia, el favor de Dios que Él nos ha dado. Y muchas de las cosas que se oponen, el diablo va a presentar ante nosotros. Y vamos a preferir muchas veces trabajos, vamos a preferir cosas materiales y vamos a dejar lo más precioso que es ser de Dios, seguirle al Señor, que es buscarle día tras día. Hay mucha gente que se ha apartado del camino de la salvación. ¿Y qué es lo que ha logrado? Ha logrado una vida de tristeza. ¿Qué pasó con Esaú cuando él desechó, cuando él despreció? Dice la palabra que comenzó a arrepentirse, pero ya no pudo volver a retomar, lo perdió. Lo perdió. Dice que con lágrimas en los ojos le pidió al papá que lo bendiga. Y el padre ya no pudo dar otra bendición porque la primera fue dada a Jacob. ¿Sabes qué? Muchas de las veces nosotros miramos gente que triunfa y que tiene éxito en el área espiritual, pero no sabemos a precio de qué sacrificio, qué es lo que la persona hace. A veces la gente mira superficialmente un servicio, pero yo quiero decirte que sí sufrimos circunstancias muy difíciles, que oposiciones vienen, pero que nosotros estamos en una carrera, y esa carrera de obstáculos, el que salta los obstáculos es el que triunfa, no el que se queda detenido en el obstáculo, no el que se queda ahí mirando, pobre de mí lo que me está pasando, no, sino es aquel que se rinde a Dios y le dice, Señor, yo voy a correr contigo, voy a tener la victoria. Éxodo capítulo 13, versículo 2, vamos a mirar rápidamente lo que significa el ser primogénito. Dice aquí Éxodo 13, versículo 2, dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que ave matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces mira lo que menospreció Esaú, el ser propiedad de Dios. No solamente los derechos y las bendiciones de ser el primero, sino también el ser propiedad de Dios. Ahora, si tú sigues leyendo el Antiguo Testamento, después Dios hizo algo. Tomó una tribu de las 12 tribus de Israel, tomó a los levitas y los consagró al servicio del templo y les dijo en lugar de los primogénitos, los servidores, los levitas. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros estamos viendo que cuando pasamos a ser posesión de Dios,
Cuando llegamos a ser pueblo de Dios es para servirle a Él. Entonces, ¿qué pasó con un hombre que no tenía derecho a las bendiciones? Porque no era el primero, se las ganó porque lo deseó con todo el corazón. Y aquel que sí tuvo derecho, menospreció. Y así sucede también muchas de las veces cuando venimos y el Señor nos toma para el servicio. Estamos ministrando en un servicio a Dios, estamos como servidores y dejamos por algún motivo que no puede llamarse voluntad de Dios, dejamos de servirle. Y menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Menospreciamos, pensamos que las cosas, que hay pesos mayores. No hay pesos mayores. El peso más grande es que Dios te llamó para ser de su propiedad. Vamos a darle un aplauso al Señor. La primera cosa, y esta mañana vas a recibir la bendición del Padre, el papá, que era Isaac, le bendijo a Jacob. Vamos a ver Génesis 28, versículo 3 y 4. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos que entender que estamos en un presente, que la palabra está escrita en un presente eterno. La palabra, si hoy el Señor tomó esta palabra, es para bendecir a su pueblo. Génesis entonces 28, versículo 3 y 4, dice la palabra, está aquí Isaac bendiciendo a Jacob, está Dios, dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé las bendiciones de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Mira, esta fue la primera bendición que Dios mandó a través de Isaac sobre Jacob. Su padre le bendijo. Ahora viene la bendición de Dios. Y esta fue tremenda. ¿Qué pasó con Jacob? Quiso ser de propiedad de Dios y Dios se manifestó. ¿Sabes que cuando uno tiene un anhelo profundo de conocerle a Dios, Dios se te va a manifestar? Cuando tú en oración le dices, Señor, manifiéstate a mi vida, Dios se va a manifestar. Créeme, Dios se va a manifestar, te va a dar una palabra, te va a tocar, te va a manifestar. Vista bien, vista formal, vista en Cravath. Ropa para caballeros que quieren vestir elegante. Avenida Remigio Crespo 108 y Avenida Solano. Teléfonos 281-2555, 094-224158. Cravath, más de un hombre elegante. Centro de Oración para las Naciones le invita a un tiempo en la presencia del Señor, Noche de Milagros, todos los miércoles a partir de las 19:30, en el local de la iglesia ubicado en la avenida 10 de agosto y Ricardo Muñoz Dávila, con la pastora Betty Cardoso. Está cordialmente invitado. Extiende tus brazos de amor. Trame Austral, Oficina de Trámites, Aduanas, Representaciones, Nacionalización de maquinaria, prendas de vestir, calzado, etc. Contamos con logística de transporte a nivel nacional e internacional. Trame Austral está ubicado en Jaime Roldós 480 y Huayna Cápac. Edificio El Consorcio, sexto piso, oficina 604. Contáctenos 286-2318. Vamos a ver lo que sucedió. Entonces, Génesis 28, versículo 10. Salió pues Jacob de Bérseba y fue a Harán. Fue enviado por su padre a un lugar. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra
y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué tremenda bendición, ¿sabes? Algo que cada vez que una persona le dice sí a Dios, y cada vez que una persona por encima de las circunstancias, de los obstáculos y de todas esas cosas que el diablo pone, tú le dices sí a Dios, voy a caminar contigo y no voy a dejar que nadie me quite ni me robe de tu presencia, Dios te bendice. Dios se apareció a este hombre no tenía derecho, él era el segundo, pero él anheló ser de propiedad de Dios, anheló esa bendición y la obtuvo. Así es como nosotros tenemos el éxito en la vida cristiana. Cuando tú anhelas por encima de las circunstancias, cuando tú no haces lo que hizo Esaú de desechar la bendición, sino seguir adelante, ahí es cuando vas a tener el éxito. Y la palabra dice que el Señor se le apareció en sueños, una escalera gigantesca que estaba desde la tierra a los cielos, y en lo alto de esa escalera estaba el Señor y le comenzó a hablar. Y le dijo: esa tierra donde tú estás acostado va a ser tuya, porque me buscaste, porque creíste en mí, porque has desechado todo peso y aún el pecado y me has seguido. ¿Por qué? Porque has puesto la fe y la confianza en mí. El Señor te está hablando esta mañana. ¿Sabes que esta palabra es para ti hoy? ¿Sabes que el Señor determinó bendecirte como lo hizo con Jacob? Ahora yo quiero decirte algo. Hace muchos años atrás, yo estaba sentada en las últimas sillas, en las últimas bancas de la iglesia por mi timidez. Pero cada vez que oía la palabra, yo era como una esponjita, absorbía todo. Cada vez que el pastor hablaba palabra de bendición, yo la tomaba. Y he visto la bendición de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque la he creído. Yo nunca me he puesto a razonar, ¿será que Dios me está bendiciendo? ¿Será que Dios está diciendo eso, que el pastor nomás está hablando? No, es la bendición de Dios, porque Él escogió esta palabra para ti hoy, porque el Señor te está diciendo: si me sigues verás la recompensa. Si me sigues, despojándote de todo peso y del pecado, tendrás la recompensa. Y el Señor le dijo: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y sabes que Dios te abre las fronteras, hermano, que algunos de los que están aquí, como me pasó a mí, yo jamás antes de estar en Cristo no llegué ni a la frontera con el Perú ni de Colombia, jamás. Nunca tuve un viaje fuera de mi país, pero el Señor sí me ha enviado a otros lugares fuera del país. ¿Por qué? Porque Él te abre las fronteras. ¿Sabes? Él es el que te otorga toda gracia para que tú viajes. ¿Y sabes qué? El Señor le dijo a Jacob: te extenderás al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Sabes qué? Tu vida va a ser cambiada y te vas a extender por todos los lados. No va a haber nada que pueda detenerte, porque el Señor va contigo y Él te está usando como instrumento. Es el Señor que viaja contigo. ¿Sabes? A veces no nos damos cuenta nosotros de que cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas,
Es el Señor mismo el que te lleva a otros lugares, porque te va a usar con otra gente. Y para Él nada es imposible. Dice la palabra, al que cree todo le es posible. ¿Por qué? Porque crees en el Señor. Más se te dará mucho más. ¿Sabes? En la Biblia habla de que Jacob le usurpó el lugar a su hermano, pero ahora estamos viendo que no es que le usurpó a la fuerza, el otro se despreció lo que Dios le había dado. No es que Jacob lo usurpó así, le quitó a la fuerza, no. Jacob quería y anhelaba ser de propiedad de Dios, anhelaba las bendiciones y las obtuvo porque el otro se dejó quitar. Cuando tú estás al frente de un ministerio, si tú no tomas esa consagración de todo corazón, otro vendrá y tomará las riendas. Eso es lo que me enseñó mi pastor. Él me decía, si es que tú no tomas las riendas del ministerio que Dios te ha dado, otro vendrá y las tomará. Sí, siempre Dios se va a proveer de servidores. ¿Me estás escuchando? Siempre Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice también la palabra? He aquí yo estoy contigo. Mira el versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya cumplido mi plan en tu vida. No te dejaré contra viento y marea, contra oposición, contra circunstancias, contra pruebas. Dios no va a dejarte porque Él va a cumplir su plan en tu vida. ¿Me estás escuchando? Eso es lo que el Señor quiere para ti. ¿Qué sucedió con este hombre? ¿Qué sucedería contigo si tuvieras esta visión? ¿Qué pasaría contigo? ¿Cómo te despertarías después de un sueño así? ¿Cómo te despertarías después de que Dios te habla cara a cara en el sueño y te dice esto voy a hacer contigo? ¿Sabes cómo se despertó Jacob? Con un temor reverente. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Tuve un encuentro con el Dios viviente. Mira el versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Yo no lo sabía. Y yo quiero decirte, ciertamente el Espíritu de Dios está aquí. Y muchas veces nosotros somos tan superficiales que no nos damos cuenta de eso. Muchas veces estamos tan metidos en los problemas y en las cosas que no podemos ver que Dios está en medio de nosotros. ¿Sabes qué? Cuando la persona tiene una sensibilidad espiritual, triunfa. Así es que cada vez que tú oigas la palabra de Dios, estás oyendo la voz del Dios omnipotente. Dice el versículo 17, y tuvo miedo. Ese es un temor reverente, un temor de no pecar. Si yo sé que soy un instrumento de Dios, ay Dios, guárdame. Porque tú, mano poderosa, estás sobre mí. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sabes una cosa, hermano? Cada vez que nosotros oramos, se abren los cielos. Esto pasó con el Señor cuando Él descendió a las aguas para ser bautizado. Dice que Él oró y se abrieron los cielos. ¿Qué sucede contigo ahora? Cada vez que oras, se abren los cielos. Y desciende el Espíritu Santo y fluye el Espíritu Santo a través de ti. Esto es lo que sucede, hermano, cada vez que oramos. Yo recuerdo tanto de una hermana allá en Azogues hace muchos años atrás, cuando ella llegó al Señor y aprendió que los cielos se abrían cuando orábamos. Esta hermana cuando llegué allá en Azogues, ella llegó a Cristo, llegó con una tremenda pobreza. Todo lo que ella había tenido se le había ido en deudas. Solo tenía el local con 4 cosas colgadas allí. No tenía que vender, porque todo había perdido.
Y cuando vino al Señor, ella se aferró tanto al Señor, hizo algo que sorprende, porque cuando uno le cree a Dios, hace cosas que sorprenden realmente. Y comenzó a orar en el almacén. Ella, antes de conocerle al Señor, dice que abría la puerta a las 8 de la mañana y apenas estaba pasando algún cliente, le jalaba para mostrarle las 4 prendas que tenía allí. Pero cuando ella recibió a Cristo, hizo al revés. Ya no abría las puertas del almacén a las 8, sino esperaba hasta las 10 de la mañana en oración. Oraba de 8 a 10 de la mañana, centrada totalmente en la palabra, leía la palabra y oraba. ¿Y qué pasaba cuando abría a las 10 de la mañana? La gente llegaba y comenzó el Señor a darle de nuevo la provisión. Llegó a llenar su almacén de ropa porque los clientes venían espontáneamente. ¿Quién era el que traía a los clientes? Era el poder del Espíritu Santo. Escucha, iglesia, tal vez para algunas personas nuevas, pero yo quiero decirte que cuando fluye el Espíritu Santo de tu vida, Él es el que te da la provisión. A veces la gente dice, ¿de dónde sacará esto? Y hasta malos pensamientos ponen. Pero yo quiero decirte, si la gracia del Señor Jesucristo está en tu vida, eso viene gratuitamente. El Espíritu de Dios te trae gratuitamente las cosas. ¿Y sabes lo que sucede contigo? Que te conviertes en una persona de dádiva. Quiere decir, te das cuenta de que gratuitamente te llegan las cosas y tú te conviertes en una persona de dádiva. Comienzas a dar. Y mientras más das, más recibe, más. Ya se te quitó toda codicia, toda avaricia. ¿Por qué? Sabes que Dios está por ti y que Él está para proveerte. Esto es lo que pasó en la vida de Jacob. ¡Qué tremendo! Y mira lo que dice aquí. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Dijo, aquí hay una unción, aquí hay una unción. Él ungió la piedra donde había puesto su cabeza. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, pero Betel significa casa de Dios. Casa de Dios, este lugar es una casa de Dios, aquí está la presencia y tu corazón es una casa de Dios porque el Espíritu de Dios mora en ti. Entonces, llamó a aquel lugar Betel. Y dice, versículo 20, mira lo que hizo, e hizo voto diciendo, si fueres Dios conmigo y me guardares en este viaje en que voy y me dieras pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jacob? ¿Sabes lo que estaba diciendo Jacob? Jacob estaba reconociéndole a Dios en todas las áreas. Le estaba diciendo, Señor, si tú vas conmigo, si tú estás conmigo y me proteges y me das el sustento y haces todo por mi bien y me vuelves a traer en paz, tú eres mi Dios. Y aún de todo lo que tú me dieres, el diezmo separaré para ti. Y Jacob lo supo. ¿Y sabes qué? Jacob regresó de su viaje como un hombre muy rico, muy próspero. Dios lo protegió, Dios lo bendijo. Y yo quiero decirte esta mañana, vuélvete al Señor con todo tu corazón. Una de las cosas que decía la palabra en Hebreos 12 es que para no ser detenido en esta carrera que tenemos, ni por el pecado, ni por las cargas, pon los ojos en Jesús. Dice, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. ¿Sabes por qué muchos caen en la fe? Porque muchos cristianos caen y dejan su servicio porque han quitado los ojos de Jesús. Porque mucha gente pone los ojos en el hombre. Y yo quiero decirte, no hay hombre perfecto. El único perfecto es Jesucristo. El único perfecto es el Señor. Si tú pones la mirada en Él, no vas a caer.
Tremendo. Escucha, iglesia, todos estos años de ministerio, mis ojos han estado puestos en el Señor. He tenido muchas pruebas y circunstancias. Y también he oído de gente que ha caído. Pero ¿sabes cuándo han caído? Cuando han comenzado a oír y a ver cosas de hombre. Hay mucha gente que entra en internet y ven lo malo. Las críticas contra pastores, las críticas contra hombres de Dios. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para tener nuestra mirada en Jesús. Y si tú tienes la mirada en el Señor, no vas a fracasar, vas a tener victoria. Vas a tener victoria. ¿Sabes cuál es la motivación del diablo cuando te hace poner la mirada en los hombres? Para que veas los errores de los hombres. Y para que cuando de la boca de esos hombres salga la palabra, tú ya no la tomes con todo tu corazón. Eso es lo que hace el diablo. Busca confundir al creyente. Pero tú no eres seguidor de hombres, tú eres seguidor de Dios. Tú eres el pueblo de Dios, eres la nación santa del Señor. El pueblo adquirido por el Señor. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Determinó darle al Señor la 10ª parte, que es el diezmo, de todo lo que el Señor le iba a bendecir. Y ¿sabes qué? El Señor nunca es deudor de nadie. Le dio mucho más de lo que Jacob se imaginaba. Y vamos a ir a este versículo tan precioso, de primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a hacerte caer en cuenta cuál es el propósito para el cual fuiste llamado. ¿Qué dice la palabra? Anunciar las virtudes de aquel que te llamó. Hablar de todo lo bueno que es tu Padre Dios, hablar de Jesucristo tu Salvador, hablar de esta salvación. Para eso te llamó, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las verdades, las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Y sabes que muchos hombres y mujeres de Dios han triunfado. Por ejemplo, el rey David triunfó en gran manera contra la persecución, contra sus enemigos, porque en lugar de estarse dando a los sufrimientos de que me persiguen y todo, él siempre estaba anunciando las verdades de Dios, las virtudes de Dios. Él siempre lo estaba alabando, lo estaba adorando, estaba recordando al Dios Todopoderoso. Aleluya. ¡Qué bendición! Aquí está la diferencia entre un verdadero seguidor y uno que está solamente pasando el tiempo. Anunciar las virtudes del que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sabes lo que significa la misericordia de Dios? La pasión, el amor apasionado de Dios que alcanza las vidas. Y la palabra dice algo. Y la palabra dice que estas señales de un Dios vivo, como sanidades, milagros y prodigios, seguirán a los que creen. Y como confirmación a la palabra, ¿qué está sucediendo los miércoles de noche que oramos por los enfermos? Sanidades, señales de que toda la predicación del Evangelio está respaldada por el Dios Altísimo. ¡Qué tremendo! Dale un aplauso al Señor.
Muy buenas noches. Dios se está moviendo de una manera asombrosa en medio de su pueblo y en esta noche queremos dar testimonio de lo que Dios ha estado haciendo en la vida de esta parejita, de este matrimonio. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carmen Robles y mi esposo se llama René. ¿Qué tenía usted antes de venir a esta iglesia? ¿Qué problema tenía? Muchos problemas, la verdad. Antes de conocerle a Dios, tuvimos una discusión de esposos, un año nos separamos y gracias a Dios vuelta nos reunimos. Después de eso planificamos tener hijos, pero la verdad no podíamos. Tenemos un hijo que tiene 13 años y medio, pero de ahí acá me detectaron un problema y yo cancelé, dije no, yo voy a esperar tu favor y tu mano se va a mover en mi vida. Entonces, venimos aquí, asistimos ya como unos cerca de 4 años. A los 2 años que estuvimos acá, un poco más, el Señor me mostraba en sueños que iba a ser mamá. Y por otro lado, vuelta, era mi familia que tienes que operarte. Yo decía, no, yo tengo que esperar el favor del Señor. Entonces, conversábamos con mi esposo y él me decía, no, ya verás, tranquila, tranquila. Y bueno, y veníamos más seguido y todo, no nos desesperábamos, porque sabíamos que Dios iba a hacer la obra. En un tiempo el Señor me mostró un sueño que iba a ser mamá. Me dijo, esa va a ser tu bendición y en esa bendición, esa generación de ellos yo la bendeciré. Aún mucho más me decía. Entonces me mostraba en sueños. Y yo le contaba a él y él decía, ya, decía, el Señor nos habló, el Señor nos habló. Y teníamos ese anhelo de verdad. Orábamos mucho, él empezó a hacer un ministerio, se unió con un grupo de aquí de hermanos, asiste a dar evangelismo en las noches. Y bueno, hasta que un día aquí, en una oración de un día martes de la mañana, me profetizó la pastorita. Me dijo que iba a levantar a un hijo delante del pueblo de Dios y lo presentaría. Y es verdad, en la tarde me hice una prueba y estuve embarazada. Y aún el Señor ve el anhelo del corazón de sus hijos, porque yo anhelaba una niña y es una niña y tengo 8 meses de embarazo para la gloria de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor que concede el anhelo del corazón de sus hijos. Tiempos de avivamiento. Te enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo hoy con ustedes la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte del Centro de Oración para las Naciones.